el astrónomo, el doctor Carlos Abad. Sin más nada que decir, dejo con ustedes, previo al pase que nos dé Daniel, a la charla de Franco. El micrófono, que active el micrófono. Tarda un poquito. Franco, disculpa, tienes un problema de audio. No se te escucha. ¿Me oyen ahora? Ahora sí, perfecto. Es que tenía un micrófono de balita, pero aparentemente no está haciendo lo que tenía que hacer. Bien, entonces les decía que voy a mostrarle uno de los trabajos más recientes que hemos hecho para los instrumentos del observatorio y que espero que podamos aplicar también a un nivel digamos, de aficionado para todos aquellos que usan equipo cámara fotográfica con telescopios mucho más modestos. Sin embargo, las cosas que veremos en este momento tienen una aplicabilidad directa. Entonces, voy a intentar compartir pantalla. Como siempre, hay detalles de último minuto. Esto no quiere caminar. La ley de Murphy. Así es. Me escuchan, pero a ver, ahora creo que sí puedo. Me dicen si están viendo la presentación, por favor. No, Hola, todavía hola. no. ¿No están viendo la presentación? No. No, Franco. Nada. Dice que no puedo compartir pantalla por un error. Vuelvo a hacerlo. Vuelvo a hacerlo. ¿Estás autorizado? ¿Autorizado estás? Sí, voy de nuevo. Ahora sí, Franco. Bien, entonces puedo empezar. ¿Me oyen y están viendo bien? ¿Me Sí, están oyendo? positivo. Vale. Sí, Entonces, te escuchamos, Franco. Adelante. bien. Ok, muchas gracias. Bueno, la charla de hoy lo que les voy a presentar es
que queremos preguntarnos si desde el punto de vista de observación astronómica podemos hacer ciencia con una simple cámara digital. Todos sabemos que los grandes telescopios que hacen diariamente o más bien durante la noche hacen ciencia, la hacen en serio, son telescopios que usan, primero son instrumentos muy grandes y segundo usan tecnología de punta con cámara muy sofisticada, muy costosa, que hay que desarrollarla y fabricarla específicamente para el tipo de instrumento. Recientemente tenemos el telescopio, por ejemplo, el Vera Rubin, que está a punto de empezar a funcionar, a entrar en operación, donde tenemos espejos de 8 metros de diámetro y espejos secundarios de 4 metros de diámetro y una cámara digital específicamente diseñada y fabricada para este telescopio, que es la cámara digital más grande del mundo, donde las imágenes son del orden de gigapíxel, ni siquiera hablamos ya de megapíxel. Y entonces nosotros, los comunes mortales, nos preguntamos, bueno, ¿qué puedo hacer yo con mi instrumento y mi camarita? Entonces, pues yo quisiera mostrarle ahora la última experiencia que hemos tenido en el Observatorio Astronómico Nacional. Aquí les muestro una imagen nocturna de 3 de las 4 cúpulas en el observatorio. Tenemos uno de los telescopios Schmidt más grandes del mundo y les paso a explicar rápidamente cómo funciona en el fondo un telescopio Schmidt. De hecho, más que un telescopio le decimos cámara, porque es un instrumento que está destinado básicamente a hacer fotografía. No podemos hacer observaciones visuales con este tipo de telescopio. Entonces aquí ven un diagrama original del fabricante alemán Askania, y este telescopio fue bautizado hace ya unos años, el telescopio Schmidt-Jürgenstock, pues en memoria del director fundador del Centro de Astronomía y el pionero pues de la instalación del Observatorio Astronómico Nacional en los páramos merideños. Si nos fijamos cómo funciona ópticamente el telescopio, vemos que en todo el centro del tubo hay una cámara y la particularidad de este instrumento es que la luz entra por la parte superior derecha, aquí voy a señalarlo con el puntero, se refleja en un espejo esférico y se enfoca finalmente sobre la cámara. Digamos, es el funcionamiento básico del telescopio. Al tener un espejo esférico, por supuesto, las imágenes tendrían aberración esférica. Todos sabemos que el espejo tiene una parábola, un paraboloide. Y ya que este espejo esférico, pues evidentemente aquí donde entra la luz en la parte superior, hay un elemento óptico que llamamos placa correctora que introduce una aberración contraria a lo que produciría el espejo esférico, con lo que las imágenes acá son excelentes. Bien, este telescopio originalmente tenía un mecanismo de una cámara que usaba placa química, es decir, son unas placas de vidrio de unos 30 por 30 centímetros. Y esa placa, pues una vez que uno lograba la exposición, tenía que bajar al cuarto oscuro, revelarla, fijarla, secarla y ya podía usarla para medir posiciones o para buscar objetos, dependiendo del trabajo que se estaba haciendo. Ya desde hace muchos años, las placas fotográficas, por supuesto, fueron ampliamente superadas por los sensores digitales, en especial los CCD. Y este telescopio obviamente sufrió una actualización muy importante a partir de mediados de los años 90, cuando gracias a un convenio de cooperación entre la Universidad de Yale de Indiana y el CIDA, el Centro de Astronomía, se desarrolló una cámara digital basada en sensores CCD, donde se diseñó, digamos, un arreglo de 4 por 4 CCD, es decir, 16 CCD, y pueden tener una idea del tamaño de esa cámara. Esa cámara fue la que sustituyó el sistema de placas, y el peso nada más de esa cámara era de unos 100 kilogramos.
Los CCD, por tener un ruido térmico apreciable, es decir, a temperatura ambiente, un CCD se satura ya con un segundo de exposición, era necesario enfriarlos. Entonces los CCD venían enfriados gracias a un líquido refrigerante que circulaba por detrás de los sensores. Venían enfriados a 60 grados bajo cero. Y esta cámara y el telescopio como tal, ya en modo digital, empezó a operar ya desde el año 1997. En particular, su uso intensivo fue en el proyecto QUEST. El proyecto QUEST pretendía buscar cuasares en la banda ecuatoriales. Y lo que están viendo allí son los 16 CCD descubiertos, es decir, ahí no había ningún tipo de filtro, son sensores monocromáticos, quiere decir, bueno, que todos los colores los ven, y para poder entonces hacer una búsqueda de cuasares era importante colocar un filtro de diferente color sobre cada columna de lo que están viendo ahí. Entonces había un portafiltro con 4 filtros con 4 diferentes colores, que luego permitía identificar cuáles eran los objetos candidatos a ser cuasares. Ahora bien, esta cámara funcionó prácticamente por más de 10 años, sin ningún inconveniente. Fue actualizado el software y, bueno, todo lo que era la parte de mejoras. El SIDA, lo que fue la parte de desarrollo, pues contribuyó en muchas cosas para que la cámara funcionara de manera adecuada para el proyecto. Y esta cámara fue una máquina de descubrimiento. No solamente se descubrieron los cuasares, sino que se descubrieron estrellas variables que no se conocían, asteroides, cosas que se movían. Es decir, fue un salto muy grande desde la placa química a los sistemas digitales. Ahora bien, como la edad naturalmente afecta a todo, ya para un par de años antes de la pandemia, de que ocurrió ya los inicios de la pandemia, esta cámara empezó a dar serios dolores de cabeza, porque ya debido un poco a la obsolescencia de los componentes del uso continuo y además ya el software un poco digamos, un software ya también obsoleto. Y no solamente eso, sino que los discos duros de las 4 computadoras que manejaban simultáneamente los 16 CCDs empezaron a fallar, y no eran discos duros de estado sólido. En aquella época todavía no se habían desarrollado esas herramientas. Entonces, lo cierto que finalmente 2 años antes de instaurarse la pandemia, teníamos una cámara inoperativa, con lo que el telescopio más potente y de mayor potencial científico del país estaba prácticamente en coma. Y luego con la pandemia la cosa fue peor, porque no hubo manera de poder rescatar la cámara, también porque tuvimos serios problemas dentro del departamento, ya que de 3 ingenieros mecánicos solo quedó uno. No viene al caso explicar por qué pues abandonaron su puesto de trabajo, pero creo que todos sabemos qué es lo que ha pasado. Teníamos 3 ingenieros electrónicos, 3 mecánicos, teníamos 2 en desarrollo de software, y en ese momento, cuando ya había que poner de nuevo a funcionar esta cámara, hacerle una actualización importante y costosa, pues no teníamos ni el dinero ni el personal. Y lo cierto es que el telescopio quedó varado durante varios años, y se nos ocurrió finalmente, ya de la imposibilidad de poder rescatar todo esto, tuvimos la idea de ensayar con los modernos sensores CMOS, y en particular emplear cámaras comerciales que llamamos de formato medio. Formato medio en este momento en el mundo de las cámaras comerciales digitales son cámaras que usan sensores CMOS de 33 por 44 milímetros. Estos sensores son más grandes de lo que conocemos como la cámara full frame, que son 24 por 36, y se nos ocurrió plantear la posibilidad de ensayar qué pasaría si montamos en el foco de la cámara Schmidt
una cámara digital comercial de formato medio. Le estoy mostrando finalmente el modelo por el cual nos decantamos, tanto por digamos, por el precio contenido, sino también por las características excelentes del sensor que le voy a pasar a explicar enseguida. Esta cámara instalada en el foco del telescopio Schmidt abarca más o menos unos 40 por 50 minutos de arco. No llega al grado cuadrado, pero se acerca. Tiene un píxel de 5 por 5 micrómetros y es una cámara de 51.4 megapíxeles. La escala sobre el sensor, es decir, cada píxel mide aproximadamente 0.4 por 0.4 segundos de arco, y es una cámara que se puede controlar bien sea por Wi-Fi o por el puerto USB. Nosotros finalmente la conectamos con un extender USB, ya que nos daba más confianza, más seguridad de no perder la transmisión que usándola en Wi-Fi. Para poder montar esta cámara, entonces hicimos una especie de cápsula, donde aquí pueden ver, se hizo una cápsula de plástico, un cilindro de plástico, se le montó el acople original que tenía el telescopio Schmidt, el que se usaba en la cámara de placas químicas, y uno de los, digamos, de los inconvenientes que tiene todos los telescopios Schmidt es que el plano focal no es plano, sino que es curvo. Entonces, para poder aplanar el campo, se usa una lente que también trae el telescopio originalmente, que llamamos lente aplanadora de campo, y que se coloca exactamente, debería estar exactamente al frente del sensor, pero evidentemente el sensor queda un poco más atrás por la estructura del acople de la bayoneta de la cámara. Entonces, reemplazamos lo que fue la cámara Quest de 100 kilogramos, reemplazamos todo eso por esto que está acá. Y una de las cosas que más nos complicó la vida fue volver a buscar el equilibrio del telescopio, porque lo que ven aquí no llegaba a 10 kilos y pasar de 100 kilos a 10 kilos, pues el telescopio quedaba totalmente fuera de balance. Y eso pasamos más o menos un mes para volver a poner el telescopio en equilibrio, porque no es tan trivial por el tipo de montura, que tiene el telescopio Schmidt. Bien, entonces, una de las cosas que empezamos a ver qué tal serían las imágenes debido a que el sensor no está exactamente pegado del aplanador de campo, sino está separado por unos 30 milímetros. Aquí les muestro un par de diagramas que llamamos diagramas de punto, donde pueden ver que cada puntito es un rayo de luz y está trazado, digamos, trazamos rayo dentro del telescopio, matemáticamente, por supuesto, con un software, y podemos ver aquí el tamaño de la imagen para diferentes colores. En este caso, pues trazamos para el color rojo, verde y azul, y entonces puede ver que aquí a la izquierda ve la imagen en todo el centro del campo, que es una imagen bastante puntual, pero si vamos a la esquina ya del sensor de la cámara, vemos como la imagen tiende a degradarse un poco, a lo que vemos aquí, aberración de coma, pero esto no lo podemos evitar, repito, porque como veíamos acá, el sensor está separado por unos 30 milímetros de la lente aplanadora. El sensor debería estar prácticamente detrás de la lente, ¿sí? Digamos, 1 milímetro de separación. Sin embargo, aún así, digamos, las imágenes se degradan un poquito en toda la esquina, en los bordes del campo, pero nada para, digamos, nada que impide poder trabajar con esta cámara. Una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención y por la cual decidimos seleccionar esta cámara es que el ruido de lectura, es decir, cuando usted lee una imagen, a pesar que no ha recibido nada de luz, siempre va a tener fluctuaciones porque los píxeles no responden exactamente igual a, digamos, no son exactamente de la misma sensibilidad. Y además que cuando uno lee un sensor, hay una serie de circuitos electrónicos que pues siempre pueden generar ruido. Y lo cierto que
la ventaja del sensor de esta cámara, o de la cámara en general, porque trae toda la electrónica incorporada, es que mostraba un ruido de lectura de aproximadamente unos 13 electrones. Para que tengan una idea, en la cámara Quest, la que pesaba 100 kilos, teníamos ruido, el mejor ruido que logramos alcanzar era del orden de 10 o 12 electrones. Si hablamos que aquí el ruido de esta cámara era 4 veces menor, con lo que tenemos una mejor sensibilidad a la hora de observar objetos débiles. Otra ventaja de esta cámara es que está diseñada de manera de lo que nosotros definimos como ISO invariante. Es decir, cuando uno cambia la sensibilidad de la cámara, en realidad lo que está haciendo es multiplicar los valores que sacamos del sensor por un cierto factor de amplificación. Entonces, en estas 4 imágenes, si ustedes se dan cuenta, esta fue una imagen tomada a ISO 6400 y esta fue una imagen tomada a ISO 100. Pero esta imagen fue multiplicada por 64. Y si se dan cuenta, el ruido que ven acá, estas fluctuaciones que ven acá a 6400 ISO, son básicamente iguales a la que uno tiene con un ISO igual a 100. Eso es lo que llamamos el ruido ISO invariante. Y esa es una característica muy importante, muy buena para las aplicaciones astronómicas donde nuestros objetos son muy débiles. Bien, ahora vemos una de las desventajas de esta cámara. Aquí lo que vemos es el corte de la bayoneta de acople de los objetivos de esta cámara. Obviamente nosotros no usamos los objetivos, el objetivo es el espejo del telescopio Schmidt, pero al frente del sensor hay un obturador mecánico, es decir, hay un obturador de láminas y ese obturador pues tiene un marco. Entonces podemos ver que cuando el cono de luz que viene del espejo del telescopio Schmidt incide justamente en el borde del sensor, parte de la luz viene ocultada por el marco del obturador que está al frente del sensor. Y eso causa que si uno toma un flat, es decir, usted toma una pared blanca uniformemente iluminada, ustedes pueden ver que en todo el borde aparece lo que llamamos viñeteado, es decir, este oscurecimiento leve que ven aquí es causado por el borde del obturador mecánico. Entonces, bueno, este es un defecto, pudiéramos llamarlo así, pero que esto se corrige pues justamente tomando los flats, como hemos escuchado un par de charlas anteriores donde hablábamos de cómo calibrar, y pues el flat es una de las exposiciones más importantes para poder tener imágenes, que son científicamente útiles. Bien, para montar esta cámara, le expliqué que recurrimos a un cilindro plástico y usamos el acople original del telescopio. Esta es la parte posterior, al frente está la lente aplanadora de campo, este también es un accesorio original del telescopio Schmidt, y aquí ya pueden ver la cámara de 50 megapíxeles ya instalada dentro de esta cápsula. Y finalmente, pues montamos todo esto en el telescopio Schmidt, y entonces aquí pueden ver más o menos el tamaño, cómo ha quedado aquí la cámara dentro de la cápsula. Aquí pueden ver el sensor. Y finalmente, ya el 24 de noviembre del 2022, tuvimos la primera imagen, después por supuesto de buscar el foco, tuvimos la primera imagen obtenida con el telescopio Schmidt empleando esta cámara comercial de formato medio. Bueno, estéticamente podemos decir que es una imagen muy bonita, es una cámara digital con un filtro Bayer RGB, con lo que tenemos los 3 colores, ahí se pueden ver fácilmente, espero que puedan ver fácilmente las estrellas más brillantes de las Pléyades, sus nebulosidades, y tengan presente que todas las imágenes que les voy a mostrar tan solo tienen 1 minuto de exposición, no es un apilado, es una simple imagen, una imagen única de 1 minuto de exposición obtenida con un ISO 1600. Ahora les explicaré por qué estamos usando 1 minuto a ISO 1600. Pero ya ahí podemos ver
la calidad y el campo, en especial el campo que se puede abarcar con esta cámara. Esta también es una imagen de la noche siguiente, perdón, de 3 noches después, del 25 de noviembre, donde vemos la nebulosa de Orión. Ahí nuevamente pueden tener una idea del campo que se abarca con esta cámara montada en el foco del telescopio Schmidt. Y por supuesto, la calidad de las imágenes resultó ser excelente, de hecho mucho mejor que cuando usábamos placas químicas. ¿Por qué? Porque como las placas químicas son muy poco sensibles, entonces uno tenía que hacer exposiciones a veces de hasta 2 horas. Yo recuerdo haber hecho exposiciones de 1 hora 50 minutos. Y entonces durante las casi 2 horas de exposición, la turbulencia atmosférica hace que las estrellas pues tiendan a engordar. Es decir, después de 2 horas las estrellas quedan como infladas. En cambio, como aquí son exposiciones muy cortas, si la turbulencia atmosférica es baja, digamos, las condiciones del cielo son buenas, nosotros logramos estrellas del orden de 1 o 1,5 segundos de arco de diámetro. Bien, la otra ventaja de tener un sensor Bayer es que esta imagen que ustedes ven aquí en color, yo la puedo separar en sus 3 canales principales, que son el rojo, verde y azul. Y entonces ahí ven como fácilmente yo tengo la imagen en 3 filtros diferentes y eso me permite a mí hacer muchas cosas astrofísicas. Por ejemplo, yo pudiera restar la primera imagen de la segunda y ya tengo un índice de color, tengo un R menos B o viceversa, B menos R. O sea, yo puedo combinar la resta y tener diferentes índices de color de cada objeto, de cada estrella. Y probablemente ustedes recordarán que el índice de color es un indicador de la temperatura de la estrella. En otras palabras, es un indicador del tipo espectral. Entonces, quiero que se fijen en este detalle. Miren esta estrella aquí en el azul y miren esta estrella aquí en el rojo. Es evidente que en el azul esta estrella es mucho más brillante. Tiene que ser una estrella azul. Y efectivamente aquí la tenemos. Bien. Entonces, esta es una gran ventaja de esta cámara porque con una sola imagen, es decir, en 1 minuto de exposición a ISO 1600, tenemos 3 canales de color, cosa que con la cámara Quest teníamos que tomar 3 imágenes, una cambiando el filtro, poniendo un filtro rojo, otra con el filtro verde y finalmente otra con el filtro azul. En cambio, aquí la tenemos de manera simultánea. Esta es una gran ventaja que permite cosechar muchas más imágenes de varios objetos en una noche que si tuviéramos que estar cambiando filtros. Bien, otra cosa que nos sorprendió, pero muy gratamente, fue que en una sola exposición de 1 minuto a ISO 1600 casi alcanzamos magnitud 21. En este caso le muestro una estrella de magnitud 20,6, esta cosita que está aquí arriba, penita visible. Sin embargo, la cámara el sensor logró detectarla sin mayor problema. Entonces, eso también le puedo asegurar que con placas químicas nunca habíamos llegado a esa magnitud, a ese nivel de profundidad. Una de las cosas importantes que hicimos fue calibrar nuestras magnitudes instrumentales con un campo que tenía magnitudes conocidas. Es decir, hacemos, como les muestro ahora, hacemos un gráfico donde en un eje ponemos la magnitud instrumental, es decir, la magnitud que yo saco de la imagen de la cámara con la magnitud dada por un catálogo. Una magnitud precisa dada por un catálogo. Entonces, eso lo hicimos para un campo que se llama SA51. SA es área selecta. De varias áreas selectas, pues tomamos una imagen de 1 minuto, nuevamente ISO 1600, y hicimos este gráfico que vemos acá, donde en el eje horizontal ponemos la magnitud del catálogo, en este caso la magnitud visual, y en el eje vertical pusimos la magnitud del filtro, digamos, del canal verde de la cámara. El canal verde corresponde más o menos con el filtro visual que se usa en astronomía, ¿no? En astronomía el filtro verde en el sistema Johnson-Coulson
es básicamente equivalente al filtro verde empleado para esta cámara. Entonces podemos ver que, por ejemplo, a partir de magnitud 12, un poco más de 12, 12.3, hasta magnitud 20, el sensor es perfectamente lineal. Y ya de magnitud 12 hacia lo más brillante, ya las estrellas entre magnitud 9 y 12, que son estrellas más brillantes, ya empieza a perder linealidad porque evidentemente los píxeles empiezan a saturarse. Sin embargo, pues tenemos básicamente 7 magnitudes donde el comportamiento del sensor es perfectamente lineal. Luego, a partir de allí podemos hacer otro gráfico donde ponemos la magnitud que nosotros hemos medido desde magnitud 12 hasta magnitud 20 en la parte lineal, y en el eje vertical lo colocamos lo que llamamos la señal a ruido. Es decir, mientras este valor es muy grande, pues la estrella es evidente. Claro, a magnitud 12, pues la señal a ruido es mayor a 2000. Eso quiere decir que el flujo de luz de esta estrella es 2000 veces mayor que el ruido típico que ustedes ven en el fondo del cielo. Y aún así, a magnitud 20, estrella muy débil, aún así tiene una señal que es 4 veces mayor que el fondo del cielo. Y esto también volvía a confirmar la linealidad, no solamente la linealidad del sensor, sino también la buena característica del bajo ruido que yo le indiqué que eran del orden de unos 3 electrones. A partir de la gráfica anterior podemos construir este nuevo comportamiento donde nos dice, por ejemplo, si yo quiero medir la magnitud de una estrella, ¿con qué error la puedo medir? Es decir, si la estrella es muy brillante, yo puedo dar una magnitud con mucha precisión. Pero si la estrella es débil, entonces pues mi precisión no es tan grande. Esta curva lo que está mostrando es que, por ejemplo, para una magnitud igual a 12, prácticamente el error sería menos de una milésima de magnitud. Pero si yo mido una estrella de magnitud igual a 20, tenemos errores del orden de 0.3 magnitudes. Es decir, que yo puedo decir que un objeto tiene una magnitud igual a 20, más o menos 0.3. Entonces, y esto es un comportamiento normal, evidentemente. Pero nuevamente vemos que podemos hacer fotometría fácilmente sobre un rango de 7 magnitudes, llegando a lo más débil y aún así tener una señal, un error de 2 décimas de magnitud, a pesar que los objetos son muy débiles. Otra cosa que ocurre con esta cámara, recuerden que los CCD del proyecto Quest, de la cámara Quest, estaban enfriados a 60 grados bajo cero. Esta cámara no está enfriada, no tiene un mecanismo para poderse enfriar. Ella trabaja a temperatura ambiente. Lo que ocurre es que típicamente de noche en el observatorio, pues las temperaturas pueden ser del orden de 3, 4 grados o a veces pueden ser un par de grados bajo cero. Lo cierto es que nosotros hicimos una curva del nivel de corriente oscura, que está puesto en el eje vertical, versus el tiempo de exposición. Entonces, fíjese que para 15 minutos, suponiendo que yo fuese a tomar una exposición de 15 minutos, apenas tendría unos 35 unidades de las 16.000 que son permitidas para este sensor. Es decir, que podemos casi olvidarnos de tomar imágenes dark. Entonces, en este sensor, siempre y cuando no hacemos exposiciones muy largas, que no tendría sentido, porque ya con 1 minuto, 2 minutos, estamos ya superando el fondo del cielo. Entonces, no sería ni siquiera necesario usar los darks. Entonces, nos quedarían los flats, sin duda, por el problema del viñeteado que ya le expliqué, y el dark en realidad no sería necesario porque eliminar eventualmente algún píxel muerto, algún píxel caliente, se hace fácilmente con un filtro de mediana, por ejemplo. Pero bueno, sí, o se puede hacer con, digamos, igual restándole un bias. En fin, digamos, no es tan crítico tener una biblioteca de dark sofisticada para trabajar con este sensor.
Bien, lo cierto es que estos resultados fueron tan alentadores que decidimos publicarlos, ya que era importante que a lo mejor otros usuarios, otros observatorios que no tienen mucho dinero para comprar una cámara de $200,000, pudiesen aprovechar estos resultados, y entonces pues se publicó este trabajo con todo eso gráfico que le acabo de mostrar. Y bueno, ya está publicado en la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Y a continuación, pues para romper un poco lo técnico y lo riguroso, le paso a mostrar algunas imágenes que tomamos con esta cámara. Repito, todas estas imágenes son de 1 minuto de exposición a ISO 1600. Aquí no hay ningún tipo de apilado. Lo que sí fue evidentemente que la imagen ha sido corregida en cuanto al nivel del fondo del cielo, para que no sea saturada y todo eso, pero digamos, no tiene un procesamiento de imagen sofisticado ni nada por el estilo. Lo básico, ponerlo al nivel 0 y al nivel máximo y ya, y eso es todo. Entonces aquí vemos el Omega Centauri, el cúmulo globular tomado con el telescopio Schmidt. Esta también todos la conocerán, la nebulosa de la oscura de cabeza de caballo. Acuérdese que estamos hablando de 1 minuto de exposición solamente, una imagen única, no hay apilado aquí. Aquí vemos el cometa que llamaron hace un par de años el cometa verde, el cometa del Neandertal, que supuestamente regresa cada 50,000 años. Logramos capturarlo desde el observatorio con esta cámara. Este es un cúmulo abierto, es M35 en Gemini, y ahí pueden notar bien el color de las estrellas, que nos permite distinguir perfectamente, yo diría, las temperaturas e inferir un tipo espectral. Lo interesante de esta imagen es que aquí hay 2 cúmulos. Está M35, que está mucho más cerca de este cúmulo que está acá abajo a la derecha, que prácticamente es un cúmulo similar al M35, pero está muchísimo más lejos. Y entonces es interesante aquí ver lo que pasa con las distancias, ¿no? Cuando usted pondría M35 a una distancia muy grande, pues seguramente lo vería como vemos este que está aquí abajo a la derecha. Bien, esta es la nebulosa Laguna M8 en Sagitario, también con telescopio Schmidt. Estas son imágenes, digamos, turísticas, si así la quiere llamar, pero para nosotros eran importantes porque si mostramos las imágenes del campo 51, pues la gente no va a darse cuenta. Para nosotros es muy importante la imagen del campo 51, pero para el común de las personas, si quieren saber si la cámara está funcionando, pues preferimos poner una imagen de esta. Esta también la nebulosa del Águila. Aquí le muestro un par de particulares. Esto que ven acá son los famosos pilares de la creación, una imagen que hizo famosa el telescopio espacial Hubble. Y lo que vemos aquí es lo que llamamos un glóbulo de Bock. Un glóbulo de Bock es una nube, digamos, un núcleo de polvo, una nube de polvo, de la cual al condensarse o a colapsar por la fuerza gravitatoria, pues finalmente formará un grupo de estrella o una estrella, e incluso pues planetas con el pasar del tiempo. Ahora bien, estoy seguro que ya mucho pensará, bueno, no, es que este señor descubrió el agua tibia. Claro, dame a mí también un telescopio de 1 metro con una cámara, pero mis instrumentos son mucho más modestos y mi cámara es mucho más pequeña. Sin embargo, esta es la parte que yo quisiera transmitir, que cómo extendemos estos resultados que obtuvimos con el telescopio Schmidt, que es un telescopio grande, entre los más grandes del mundo, y que está nuevamente funcionando en este momento gracias a esta cámara de formato medio. Le puedo mostrar lo que se puede hacer con un telescopio ya mucho más pequeño. Este es un telescopio de 25 centímetros, de 10 pulgadas, con una razón focal de f5, donde se ha montado una cámara digital con un sensor full frame. Es una montura un poco
copiada del famoso 5 metros de Monte Palomar, llamada de herradura de caballo. Es una montura hecha con MDF, montada sobre rodamientos de portón, y tiene su motor de seguimiento sideral. Y la particularidad de este telescopio es que es un telescopio newtoniano básicamente, pero con una placa correctora tipo Schmidt, es decir, lo que llamamos Schmidt-Newton. Hay una placa correctora, igual que el Schmidt del observatorio, después viene un espejo esférico, un espejo diagonal y finalmente el sensor de la cámara. Este telescopio fue también autoconstruido. ¿Y qué se puede hacer con un instrumento modesto? Bueno, aquí nuevamente le muestro una imagen tomada justamente con este instrumento. Es una imagen que tiene unas 40 imágenes de 30 segundos cada una a ISO 6400. Y entonces podemos ver lo que podemos hacer ya con un telescopio de aficionado. Aquí nuevamente podríamos separar los 3 canales de color. También podríamos hacer la calibración de poner en un gráfico las magnitudes instrumentales que obtenemos, por ejemplo, usando un software como el Maxim DL, que te permite hacer fotometría de apertura, y poner en un gráfico nuestras magnitudes versus la magnitud de un catálogo fotométrico, y podemos ver si nuestro sensor es lineal, no es lineal, pero igual, si no es lineal, siempre tenemos la curva de calibración, con lo que podríamos hacer fotometría. En cuanto a la astrometría, pues con este telescopio fácilmente se llega a niveles del segundo de arco, mientras que con el telescopio Schmidt, por supuesto, hablamos de distancia focal de unos 3 metros. Ahí llegamos a décimas de segundo de arco de precisión astrométrica. Sin embargo, un segundo de arco para un telescopio de aficionado, pues es un valor muy respetable, de manera que si usted descubre un cometa o descubre algo, puede dar la posición gracias a estos software y a la ventaja de la cámara digital, puede dar posiciones con precisiones del orden de segundo de arco, que no es nada mal. También aquí le tengo la versión de Omega Centauri obtenida con este telescopio de 10 pulgadas. Igual aquí podríamos calibrar la imagen tanto en fotométricamente como astrométricamente, y eso es lo que llamamos hacer ciencia. Fíjense que las imágenes para hacer ciencia no son atractivas, es decir, uno ve un campo con un poco de objetos y no hay nada ahí que sea vistoso ni exuberante, y sin embargo esas son la mayoría de las imágenes con las cuales los astrónomos trabajan. Normalmente las personas que nos gusta hacer astrofotografía nos dedicamos a tomar objetos vistosos, objetos bonitos. Pero eso no quiere decir que estas imágenes no sirvan para hacer ciencia, gracias justamente a la ventaja de los sensores digitales. Y yendo incluso mucho más modesto, aquí les muestro una cámara compacta que tiene un sensor pequeñito comparado con una full frame, a la cual se le ha adaptado un objetivo luminoso, un 85 milímetros con una luminosidad, una apertura de f1.8, y evidentemente que montando esta cámara sobre una plataforma ecuatorial o una montura que permite hacer seguimiento estelar, entonces podemos obtener imágenes de campo ancho como la que vemos aquí. Aquí la ven circular simplemente porque me pareció estéticamente más bonita hacer un corte circular, ya que originalmente el telescopio Schmidt del observatorio tenía un marco circular, o sea, la placa era cuadrada, pero el círculo, el área que se veía en la foto era tal como la estamos viendo acá. Entonces me pareció una manera de ver las imágenes como vista por un instrumento antiguo. Bien, lo cierto es que esta es una zona de la Vía Láctea, pero se pueden dar cuenta del tipo de imágenes que podemos obtener. Claro, esta no es una sola imagen, este es un apilado, pero aquí vemos el potencial y la capacidad que tienen algo tan simple como una cámara compacta con un objetivo luminoso, y que podamos instalar eso en una plataforma ecuatorial o una montura ecuatorial con su motor de seguimiento. Entonces, bueno, tal como hicimos con la cámara Schmidt del observatorio, de calibrar las imágenes, buscar campos que tenían fotometría conocida,
hacer astrometría de precisión usando básicamente el Maxim DL, que permite hacer tanto astrometría como fotometría. Entonces, igual como hicimos con las imágenes del telescopio grande, podríamos hacerla con esta. Y mi experiencia, por lo menos con el telescopio de 10 pulgadas, es que fácilmente, relativamente fácilmente, podemos llegar a una magnitud de más o menos 18, dependiendo de qué tan contaminado está el cielo. Pero yo he logrado llegar hasta magnitud 18 con unos 15, 20 minutos de integración. Es decir, sumar varias imágenes hasta alcanzar los 15 o 20 minutos. Lo que es un valor respetable. Si se ponen a pensar que hace 40 años eso no había mucho telescopio, pues con una placa química podían llegar a ese nivel de magnitud. Y aquí les muestro también algo un poco simpático para que tengan una idea de las dimensiones diminutas que tienen los objetos cuando uno usa un objetivo de 85 milímetros. Esta es la nebulosa Helix en Acuario, la que está en el centro, que ven acá, la verdecita, que es una nebulosa relativamente grande, pero con estos instrumentos modestos, con estas focales pequeñitas que abarcan un campo muy grande, que son muy útiles, por ejemplo, para buscar cosas que se mueven, como asteroides o, por qué no, cometas. Entonces, es bonito ver una nebulosa que seguramente la han visto en la foto del telescopio espacial, una cosa gigantesca, pero aquí la vemos como una pequeña miniatura. Entonces, en resumen, ya para concluir, y no cansarlo más de lo que están, porque, bueno, me tocó cerrar la sesión de hoy y tengo la ventaja que ya lo agarré cansado y, bueno, yo lo cansé más de lo que estaban. Y volviendo a la pregunta que nos hacíamos al comienzo, que si podemos hacer ciencia con una simple cámara digital, la respuesta definitivamente es sí. Y pues hemos logrado demostrarlo y estoy seguro que sin importar el tamaño del instrumento, sin importar la cámara que usted tenga, incluso usando un celular, si usted sabe hacer los procesos de calibración, de llevar la señal de su imagen a lo que está en los catálogos, claro que puede hacer ciencia. Entonces, espero haber transmitido esta idea que podemos hacer ciencia sin importar el tamaño del instrumento, sin importar el tamaño del sensor, ni qué tan bueno ni qué tan malo sea. Evidentemente, los sensores mejores pues son costosos. Si usted quiere comprar una cámara digital de última generación exclusivamente para astronomía, prepárese a gastar unos 100 o 200 mil dólares. Entonces, cuando uno compara el precio de una cámara digital, incluso usada, y que uno pueda hacer igual fotometría o puede hacer astrometría o búsqueda de objetos usando el software adecuado, sí podemos hacer ciencia. Y esto es lo que quisiera yo que quedara de esta charla con la cual pues concluyo la sesión de hoy y que concluyo también el tema que hemos abarcado aquí al final, que ha sido mi propósito. Gracias, Franco, de parte de los organizadores. Estamos muy contentos, muy entusiasmados por haber visto los avances que se están haciendo en el Observatorio Astronómico Nacional y que muestran que se puede hacer mucho con poco, que no hay que tener miedo con respecto al uso de la tecnología. Bien,